Bueno, para presentarme, mi nombre completo es Alejandro Muñoz Castro, tengo 26 años, mi cumpleaños es el 13 de enero y yo soy diseñador gráfico de profesión, aunque actualmente ejerzo como paralegal para diferentes firmas dentro de los Estados Unidos, específicamente el estado de Nueva Jersey. Bueno, mi frase favorita es, en fin, la vida sigue, creo que es algo bastante práctico y muestra mucho cómo es la forma en la cual yo trato de afrontar las cosas, trato de no buscarme por cosas que no puedo cambiar y hacer lo mejor posible, ¿no? Un dato curioso sobre mí es que mi color favorito es el morado, es un color que no mucha gente toma como su favorito, así que me parece curioso. En test de personalidad salí como INFJ del tipo A, que es abogado. En cuanto al test del DISC, yo salí como alguien que le gusta, que destaca en serenidad, cumplimiento y dominancia, con muy poco en influencia. Mis prioridades serían cuestionar, obtener resultados, emprender acciones y brindar apoyo. En cuanto al enegrama, yo soy del tipo 8, soy el desafiador, es una persona la cual se le describe como no mostrarse muy vulnerable para tratar de mantener el control, pero sí es propensa a guiar a otros y a sí mismo hacia diversos objetivos. Y en el test de líder mi resultado es que soy 29% integrador, 26% democrático, 24% desarrollador, 11% visionario, 10% directivo y 1% coerectivo. Bueno, eso sería todo por mi parte y ahorita vamos a pasar con el análisis del problema. Muy buenas con todos, mi nombre es Alejandro Muñoz y vengo a presentar a los otros integrantes del grupo 6 del taller de liderazgo 2, quienes son María Fernanda Pérez, Juan José Acostupa, Víctor Hugo Coaquira y finalmente Cariel Vallejo. El tema que vamos a tratar hoy es la minería ilegal. La minería ilegal es un delito regularizado por el artículo 307A del Código Penal. Consiste en realizar actividades mineras sin autorización que generen o puedan generar un riesgo para el ambiente o la salud pública. No es necesario que exista un daño ambiental efectivo, basta con que haya peligro para estos bienes jurídicos. Es importante diferenciar de la minería informal. La minería informal se desarrolla en zonas permitidas, pero incumple requisitos administrativos o ambientales. En cambio, la minería ilegal se realiza en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas o concesiones de terceros, por lo que tiene consecuencias penales. En Perú, la minería ilegal se ha expandido considerablemente. Hoy constituye una de las principales economías ilícitas del país, incluso comparable o superior al narcotráfico en términos económicos. Entre el 2010 y 2022, alrededor del 25% del oro exportado habrá tenido origen no formal o ilegal. Su crecimiento se explica por el alto precio del oro, la pobreza, la débil presencia del Estado y la falta de oportunidades. En regiones como Madre de Dios, la carretera interoceánica facilitó esta expansión, incrementando la deforestación y el impacto ambiental. Hola, mi nombre es Víctor Hugo Cualquier Aquino, tengo 32 años. Hay una frase que siento que me representa mucho, el cual es: la puntualidad es el respeto por el tiempo de los demás. Para mí no es solo una frase bonita, para mí es una forma de vida, porque siento que llegar tarde es como decirle al otro que tu tiempo vale más que el suyo, y sinceramente eso yo no lo comparto. En cuanto a mis test, estas me ayudaron a confirmar algo que ya intuía de mí mismo. Soy logista. Es decir, una persona práctica, introvertida, planificadora y muy enfocada en los hechos. Según el enneagrama, soy el investigador, tipo 5, alguien que necesita entender cómo funcionan las cosas, que observa antes de actuar. Respecto al DISC, esta me define como decidido, metódico y confiable, con enfoque en las tareas y la objetividad. En cuanto al liderazgo, mi estilo predominante es integrador, seguido de directivo y democrático, lo que significa que busco que el equipo funcione bien, pero sin perder el norte. Respecto a la problemática que decidimos abordar como equipo, a mí me tocó explicar cuáles son los impactos económicos y ambientales que ha generado la minería ilegal en el Perú. Y la verdad es que cuando uno se mete a investigar estos números, los resultados son bastante alarmantes. Económicamente, esta actividad mueve entre 7.000 y 12.000 millones de dólares al año.
superando incluso el narcotráfico y convirtiéndose en la economía ilícita más grande del Perú. Pero el daño no es solamente económico, ya que ambientalmente el impacto es devastador. Solo en el departamento de Madre de Dios se han destruido más de 95.000 hectáreas de bosques amazónicos. Y lo que más preocupa es que es el uso del mercurio en la extracción, que termina en los ríos, contamina de esta manera los peces y afecta directamente a comunidades indígenas que dependen de estos recursos para sobrevivir. Y eso no es un problema lejano ni abstracto. Estamos hablando de una crisis que está destruyendo el territorio y la vida de miles de personas. Buen día, soy Juan José Acosta Paguamán, auditor en la Contraloría General de la República. Mi frase que utilizo es la disciplina importa, porque permite alcanzar pues metas, mantener la constancia y organizar el tiempo de la forma correcta y eficiente. Con relación al usted que se ha desarrollado, los resultados son los siguientes. Mi perfil DITS refiere que soy pues determinado, energético y orientado a resultados. Referente al enneagrama, soy del tipo número 7, que es el entusiasta. Respecto a, al test de personalidad, refiere también que soy comandante, ¿no? Entonces, esto me permite, pues, identificar metas y diseñar planes eficientes. Continuando con esto, respecto a la problemática, voy a exponer lo que es crimen organizado y minería ilegal. La extracción ilegal del oro en el Perú ha dejado de ser, pues, una actividad de subsistencia para convertirse en la industria ilícita rentable del país, operado bajo estructuras de crimen organizado. Según el Ministerio Público, este fenómeno pues moviliza entre 7.000 y 12.000 millones de dólares anuales. Esta cifra supera ampliamente o en 7 veces el ingreso del tráfico ilícito de drogas, posicionando el oro criminal como el vector principal para el lavado de activos a nivel nacional. En cumplimiento de la ley 30077, el Poder Judicial pues tipifica a estas mafias por su permanencia y suficiencia operativa. ¿No? El impacto geográfico y social de esta actividad se concentra en áreas críticas como es Madre de Dios, la destrucción de miles de áreas naturales protegidas, ¿no? Esto es gravísimo. Respecto a Patás, que está en la libertad, ¿no? Es una captura territorial por parte de bandas nacionales e internacionales como los Pulpos, la Gran Familia y el Tren de Aragua. Estas organizaciones ejecutan tácticas paramilitares que incluyen el uso de armamento militar, ¿no? Incursiones en mineras formales y el sabotaje de infraestructuras que hacen bastante daño, ¿no? En esta zona operan pues estas mafias, las cuales no es conveniente para nuestro país. Hola, soy Gariel y como parte de nuestro equipo me toca analizar la raíz de este problema. Pero antes quisiera mencionarles que hace poco me realicé unos test de personalidad y los resultados han sido bastante interesantes. Resulta que soy una combinación entre el optimismo del entusiasta y la mente analítica de un arquitecto. En el día a día esto me hace sentir una persona muy decidida, directa y metódica. Así que vamos al grano con datos duros sobre lo que realmente está pasando con la minería en el Perú. Hablemos del Reinfo. Se creó en el 2016 con una meta excelente: formalizar los pequeños mineros. Pero los datos no mienten. Tras más de 20 años de políticas de formalización, solo el 2% logró formalizarse. Sí, escucharon bien, solo el 2%. Diversos especialistas y organismos como la OEA advierten que el Reinfo dejó de ser una herramienta que ayuda y sobre todo se convirtió ya en un escudo de impunidad que protege a operadores ilegales. ¿Pero qué hace el Congreso? A pesar de las advertencias del Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo, siguió aprobando prórrogas hasta el año 2025. Esto facilita que el oro ilegal entre limpio a los mercados formales, haciendo casi imposible la persecución penal. Pero esto no pasa por casualidad. El verdadero motor de la minería ilegal es la corrupción. Informes recientes confirman que existen vínculos de complicidad directos entre operadores ilícitos y autoridades municipales, regionales e incluso nacionales.
La mismísima Contraloría General de la República ha alertado que regiones con altísima incidencia de minería ilegal como Madre de Dios y Puno representan los índices de corrupción más elevados vinculados a las actividades extractivas. Las entidades que deberían fiscalizar y cuidarnos están bajo un riesgo altísimo de corrupción. Como mente metódica, la conclusión es clara. Los datos que demuestran que el sistema actual está quebrado y solo genera impunidad. Ahora que conocen las cifras, ¿qué creen ustedes que el Reinfo debería eliminarse por completo o aún se puede salvar? Déjenmelo en los comentarios y sigamos analizando el resto del tema con mi grupo. Hola, soy María Fernanda Pérez y estudio Derecho. Durante este curso tuve la oportunidad de conocer un poco más sobre mi forma de trabajar y de cómo relacionarme con los demás. Yo realicé el test de personalidad, yo tuve el perfil de abogado y aunque esto es algo que me pasa desde que tengo 15 años, cada vez que hice un test vocacional, era algo que yo no aceptaba porque siempre me consideré una persona más creativa, más artística y como que no me iba por el lado del derecho, ¿no? Pero mientras más iba leyendo, ya también conforme los años me di cuenta y me identifiqué bastante con el resultado porque describe personas que suelen analizar situaciones antes de actuar, planificar con anticipación y buscar soluciones pensando en el bienestar de los demás. Y eso es algo que a mí me caracteriza. Entonces, nada, el test fue interesante. Además recibí la opinión de mis compañeros y ellos destacaron cosas como mi responsabilidad, los ánimos que siempre le pongo a los trabajos en equipo y bueno, el compromiso, ¿no?, que mantuve durante el desarrollo del trabajo. Yo considero que esta retroalimentación para mí fue valiosa porque muchas veces las personas que trabajan con nosotros logran identificar fortalezas que uno mismo pasa por alto, ¿no? Entonces, bueno, además hubo mucha química entre todos los integrantes del equipo y siempre pudimos conversar y dialogar sobre todo. El aprendizaje más importante que me deja este curso es que el liderazgo no consiste solamente en dirigir y tomar decisiones, sino en escuchar, generar confianza, adaptarte a las distintas formas de ser de todas las personas y construir objetivos en conjunto. Son habilidades que yo considero fundamentales para mi desarrollo como futura abogada. Ahora voy a hablar sobre los derechos humanos y las comunidades indígenas. Entrando al tema que desarrollé, uno de los aspectos más preocupantes de la minería ilegal es que tiene un gran impacto sobre los derechos humanos y las comunidades indígenas. Con frecuencia hablamos de la contaminación ambiental o de las pérdidas económicas, pero detrás de esas cifras existen personas que se ven afectadas en su vida diaria. Muchas comunidades indígenas sufren la invasión de sus territorios, que es el lugar donde viven, la contaminación de sus ríos, que es donde ellos se bañan, lavan sus ropas, y la destrucción de los bosques, que es lo que ellos usan para vivir. Entonces, esto pone en riesgo no solamente la salud, sino también su cultura, sus costumbres y su forma de subsistencia. Esto es algo impactante y la minería ilegal además suele estar vinculada con delitos como la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, y esto afecta definitivamente, especialmente a las mujeres y niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por ello es que esta problemática representa una grave vulneración de los derechos humanos y requiere una respuesta integral, concreta por parte del Estado. Nosotros tenemos propuestas de solución. Frente a esta realidad, nosotros creemos que las soluciones deben ir más allá que operativos o que imponer sanciones, sino que es necesario fortalecer desde las instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, las fiscalías especializadas en estos temas para que puedan enfrentar de manera eficiente las organizaciones criminales que están detrás de esta actividad. Nos resulta indispensable combatir la corrupción, mejorar los mecanismos de fiscalización y promover alternativas económicas y sostenibles para las poblaciones que hoy dependen de la minería ilegal. Yo considero que proteger las áreas naturales y garantizar los derechos de las comunidades debe ser una prioridad, no solo mediante un trabajo coordinado entre el Estado y las instituciones, sino que también la sociedad se tiene que involucrar, porque
es importante el accionar de todos para reducir el impacto de la minería ilegal y así avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible para el país. Muchas gracias.